Vamos a ver qué sucede con el agua, o sea, la ionización del agua, cómo se ionizan las moléculas de agua entre ellas. El objetivo entonces sería saber cómo se llama producto iónico del agua para calcular la concentración molar de protones y la concentración molar de oxidrilos en una disolución acuosa. Vuelvo a repetir, concentración molar, o sea, moles por litro, ¿sí? Acuérdense que el agua tiene propiedades de ser anfótera. ¿Esto qué significa? Que puede actuar como ácido o como base según la situación en la que se encuentre. Generalmente la ionización del agua se la suele plantear de esta manera, cosa que es errónea. No es errónea, sino que no es del todo ajustada a la realidad. Lo que sigue sí sería más ajustado a la realidad. Dos moléculas de agua sí pueden, digamos, reaccionar entre ellas, y una va a actuar como un ácido y la otra como una base, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa propiedad anfótera el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, acá tenemos graficado ya con fórmulas, con ecuaciones químicas. Esta molécula de agua, si actúa como ácido, le va a ceder un protón a otra molécula de agua de al lado que va a actuar como una base porque toma ese protón. Entonces, automáticamente, esta base se transformó en hidronio, que pasa a ser su ácido conjugado, y esta molécula de agua que actuaba como base, ¿sí?, como ácido, pasa a transformarse en su base conjugada. Entonces, la ionización del agua en la realidad sería de esta manera: dos moléculas de agua reaccionando entre ellas, donde una actúa como un ácido y el otro como una base, y formando los pares conjugados ácido-base correspondientes. Experimentalmente, o sea, en el laboratorio, se comprobó que en agua pura las concentraciones de hidronio y las concentraciones de oxidrilo en esa ionización del agua a 25 grados centígrados siempre es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Vuelvo a repetir, este valor se lo sacó experimentalmente en los laboratorios para el agua pura y a 25 grados. O sea, el agua pura, la ionización, siempre me da que la cantidad de hidronios y de oxidrilo es igual, y es de 1 por 10 a la menos 7 molar. O sea, 7 ceros delante del 1, una cantidad muy chiquita, moles por litro. Resulta que si yo multiplico la cantidad de hidronio por la de oxidrilo, 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, me da un valor que es 1 por 10 a la menos 14, o sea, 14 ceros delante del 1. A ese producto entre los hidronios, acá está protón, pero puede ser hidronio y oxidrilo, se lo denomina constante del producto de ionización del agua, KW. Entonces la KW del agua a 25 grados siempre es 1 por 10 a la menos 14. Ese valor es constante. O sea que si cambio este valor, este también va a cambiar de manera tal que siempre el producto de estos dos me dé este valor constante. ¿Qué pasa con el valor y se aplica a cualquier disolución acuosa? ¿Sí? Fíjense, cuando en una disolución la concentración molar de protones es igual a la de oxidrilo, la disolución se considera neutra. La mayoría de las soluciones no son neutras, o sea que siempre hay una diferencia entre la concentración de protones y de oxidrilo. Si se añade un ácido al agua pura, ¿qué va a pasar? Ese ácido va a aportar más hidrógenos y por lo tanto va a haber una menor cantidad de oxidrilo, por lo tanto esa solución tendrá un carácter ácido. Si por lo contrario al agua pura yo le agrego una base, le voy a estar incorporando oxidrilo, va a aumentar la cantidad de oxidrilo en la solución, va a disminuir la cantidad de hidrógeno, por lo tanto ahí la solución va a tener un carácter básico o alcalino. Y acá tenemos los tres ejemplos, ¿sí? En una solución ácida, ¿qué es lo que predomina? Predominan los hidronios o protones, por eso es ácida, y tengo baja concentración de oxidrilos. En una solución neutra tengo igual cantidad o concentración de hidronios y de oxidrilos,
Y en una básica lo que predomina son los oxidrilos y disminuye la cantidad de hidronios o de protones. Teniendo esta ecuación, la KW del agua, que siempre es 1 por 10 a la menos 14, y teniendo cualquiera de las concentraciones, puedo determinar la otra despejando de esta ecuación. Por ejemplo, si quiero calcular la concentración de oxidrilos en el agua, ¿sí?, hago KW dividido la concentración de hidronios que la debería tener de dato, y lo contrario, si quiero saber la de hidronio, tendría la KW, siempre la conozco, debería tener la concentración de oxidrilo para poderlo calcular. Acá tenemos una tabla con ejemplos, nosotros la vamos a pasar rápidamente. No nos vamos a estar demorando en esa parte práctica que la deberían hacer ustedes. Y vamos al pH. ¿Qué es el pH? Es una medida de acidez, ¿sí? ¿Quién la creó, la escala de pH? Un señor Søren Sørensen en 1909. Determinó esta magnitud que se denomina pH, ¿sí?, y que no es otra cosa que el logaritmo negativo, logaritmo decimal negativo de la concentración de hidronios de una solución acuosa. O pH es menos logaritmo de la concentración molar de protones. Vuelvo a repetir, ¿qué sería el pH? Es una ecuación matemática creada por una persona de apellido Sørensen que indica el menos logaritmo de la concentración de hidronios o menos logaritmo de la concentración de protones, que es lo mismo, son dos formas de escribir lo mismo. Este logaritmo es el logaritmo decimal, porque hay distintos tipos de logaritmo, acá es el logaritmo decimal. ¿Y por qué tiene el signo menos? Porque el logaritmo, como estos valores en las soluciones acuosas son menores a 1, son muy chiquititos, el logaritmo decimal de un número menor a 1 siempre da negativo. Entonces, para que esa magnitud sea positiva, Sørensen le agregó el signo menos adelante de manera tal que el pH tenga un valor positivo, porque si no, no tendría significado físico. Yo estoy midiendo la acidez y no me puede valer menos 4 porque no tendría significado físico, ¿sí? Es lo mismo que yo diga que vivo en mi casa a menos 4 cuadras. Entonces, para que todos los pH sean positivos, ¿sí?, este señor le agregó al logaritmo el signo menos. Y acá tenemos una tablita que es interesante de saber. Cuando la disolución es neutra, significa que el pH es igual a 7. La escala de pH va de 0 a 14. En la mitad, o cuando el pH es 7, significa que la disolución es neutra. ¿Qué me indicaría eso? Que la concentración de protones y de oxidrilo es la misma, 1 por 10 a la menos 7 molar. Si la solución es ácida, significa que el pH debe ser entre 0 y 6,99, menor a 7. Y cuando la solución es básica, el pH es mayor a 7, 7,01 en adelante hasta 14. ¿Cómo se mide el pH? Con un equipo electrónico, pHímetros, donde es un sistema electrónico con un electrodo que tiene determinadas características muy especiales, donde tiene un vidrio en la punta que es capaz de detectar los hidrógenos que tiene la solución, y a esa cantidad de hidrógeno la transforma en una señal eléctrica que la envía al equipo, y el equipo la transforma a través de un software en un valor de pH. También existen cintas de pH, ¿sí?, donde yo sumerjo una cinta que tiene determinados compuestos químicos y que de acuerdo a la acidez esa cinta queda con un color más intenso o menos, y después yo la comparo a ese color con la intensidad y el número de pH que me marca aquí la cinta, y puedo saber el valor de pH que tiene. Por supuesto que siempre es un pH más exacto usar el equipo, porque me puede medir pH 0,02, 0,03, o sea, valores bastante significativos, por ejemplo 4,02, 4,03, mientras que una cinta de pH te mide pH 1, 2, 3. Existen cintas de pH que te pueden medir con un valor después de la coma, pero que son menos confiables y muchísimo más caros. Interesante saber es que la suma de pH más pOH siempre me da 14. pH más pOH, 14. Entonces, si yo tengo el pOH y quiero sacar el pH, despejo de esta ecuación, 14 menos pOH me va a dar el pH.
Y acá tenemos una escala de pH, fíjense con algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? El ácido muriático, que es clorhídrico, está entre 0 y 1 de pH, muy ácido. Cuando el pH se acerca a 0 significa que es tremendamente ácido. ¿Sí? Cuando se acerca a 7 es neutro y cuando se acerca a 14 es muy poco ácido, es muy básico, significaría lo contrario. Fíjense, el vinagre está cercano al pH a 3, una gaseosa también. ¿Sí? El vino, la cerveza está en 4, ¿sí? Los tomates 5, la leche, el agua de lluvia, la leche 6,6, por ejemplo, es el pH de una leche normal, el agua destilada 7, el agua de mar ya tiene un pH mayor a 7, o sea, alcalino, cercano a 8. La leche de magnesia que nombrábamos hoy para disminuir la acidez en el estómago está cerca de 10, que es hidróxido de magnesio. ¿Sí? Hidróxido de sodio, que es lejía, o hidróxido de calcio, está entre 3 y 14.